En Azogues, Gloria Arnold. Nació el 14 de agosto de 1947 en Puerto Barrios, Izabal. Gloria Rowe Arnold es autora, maestra, lectora, diseñadora de talleres, facilitadora y organizadora de reuniones, conferencias, encuentros. Neoyorquina trasplantada, arribó a los Estados Unidos durante su adolescencia, habiendo vivido la mayor parte de su vida adulta en Harlem, Nueva York. Su libro más reciente, Go, Los Otros Negros, la presencia afrojamaiquina en Guatemala, recibió una calurosa acogida entre los críticos y se constituyó como uno de los libros más vendidos durante la celebración de la Filwa 2014, estableciéndola como una de las personalidades del año 2014. Vivió en Europa durante varios años, pero regresó a su tierra natal, Guatemala. Arnold se graduó cum laude, habiendo obtenido el título de licenciada en gestión de negocios. Es sacerdote evangelista y se le ha conferido el título de doctora honoris causa por su trabajo en el ministerio. También es miembro de la Asociación Histórica y Genealógica Afroamericana de los Estados. Hoy, en Azogues, Gloria Arnold. Aquí estamos en Arcadia Shopping con una persona no solo curiosa, sino que nos va a descubrir un mundo que creo que es desconocido por la mayoría de los guatemaltecos. Luego le diré qué tipo de mundo. Ahora vamos a presentar al invitado, Gloria Rowe. Gloria, bienvenido. Mucho gusto. Gracias, Pedro. Vamos a hablar, mucha gente dirá, de los garífunas. Pues no vamos a hablar de los garífunas. Vamos a hablar de un grupo, yo creo que olvidado, los afrodescendientes en Guatemala. Sí. ¿Por qué se habla de garífuna y no se habla de afrodescendientes? Pues Pedro, lo primero es que los afrodescendientes es como se llama todos los negros. Todos los negros se llaman afrodescendientes porque descendimos de afro. Nosotros somos afrodescendientes jamaiquinos. Que nada que ver con garífunas. Con los garífunas, no, nada que ver. ¿Por qué el colectivo jamaiquino o descendiente jamaiquino no es percibido por los ciudadanos guatemaltecos? ¿Por qué han pasado ustedes perdidos, diluidos, no sentidos? Yo creo que eso fue por la asimilación, que ellos se asimilaron con la sociedad guatemalteca y ellos perdieron su identidad. ¿Y por qué, Gloria, tú dices, yo voy a escribir y yo voy a llevar la bandera de lo jamaiquino como una identidad cultural muy particular? ¿Qué te lleva a hacer eso? Porque mi abuelo y otros jamaiquinos llegaron aquí y contribuyeron mucho a Guatemala. Y sus descendientes parece que se le habían olvidado, no sabían. Muchos, los jóvenes, ni sabían. ¿Habían perdido incluso los orígenes? Sí. En tu libro tú dices que los primeros, o sea, tus abuelos y otros amigos y compañeros, vienen al banano, al ferrocarril y a trabajar en fincas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué vienen los jamaiquinos hace, qué, cuántos, 70, 80 años? Sí, por ahí llegaron en el 1900, ahí en temprano. Y ellos vinieron a trabajar para la frutera, porque ellos vinieron porque ellos hablaban inglés. Era más fácil para los gringos. Los gringos, sí. Bueno. Necesitaban trabajadores de habla inglés y después de probar con otros, entonces se quedaron con los jamaiquinos. No solo hablan inglés, sino que están acostumbrados también a un clima muy particular, el clima caribeño. Sí, y Guatemala tiene ese mismo clima como Jamaica. Entonces ellos llegaron aquí y pudieron pasarse. Tú describes esto, Giu se llama, Giu. Y tiene varias partes, vas contando cómo vienen, vas contando tus recuerdos, pones algunas fotos, pues yo no sé si es ya de tu abuelo o algunas fotos de los amigos, de los compañeros de tu abuelo. ¿Cómo se adaptaron? ¿Dónde se quedaron? ¿Izabal? En Izabal, en una parte que se llamaba Colonia Inglesa. Eso es lo que llamaron cuando ellos se asentaron ahí. Pero antes de eso estaban en el rastro, los pusieron en el rastro con los garífunas. Pero eso no fue bien porque los garífunas no hablaban inglés y ellos no hablaban español. Los grupos de negros no pudieron comunicarse. Yo recuerdo, no sé si ha sido en Giu, creo que ha sido en Giu, que cuando tú te vas a Estados Unidos, tú te vas a Harlem. Sí. Y de pronto dices, bueno, ¿cómo hay un negro que no habla inglés, no?
Sí. Pareciera que en Estados Unidos todo negro tiene que hablar inglés, ¿no? A ese tiempo, cuando yo llegué a los Estados Unidos, a ese tiempo sí, porque no había tanta inmigración de otros países de los negros. Y a ese tiempo todos los negros ahí eran americanos y hablaban inglés. Y en eso vengo yo, que no hablaba inglés. Tú eras una negra que hablaba español, Sí. extraña para una comunidad Sí. de negros norteamericanos que evidentemente eran inglés puro. Exactamente, sí. ¿Cómo es tu integración en Estados Unidos? Muy bien, porque yo llegué ahí de joven con mi mamá y aprendí a hablar inglés y fui a la escuela y toda mi educación. Ya lo que se te ha olvidado un poco es el Se español. me olvidó mucho el español y ahora tengo que practicar y todo eso. Yo te decía fuera de cámara, ahora no te lo voy a hacer, Ok. cómo era aquello de la caminadita jamaiquina, que a fin de cuentas era como una manera de expresión, ¿no? Sí. de marchar Es- llamando la atención Sí, sin querer. Sí, ajá. Eso es. ¿Qué costumbres jamaiquinas quedan en Puerto Barrios? En si Puerto queda alguna? Barrios no sé si quedan, pero en la comunidad que están aquí, digamos, en la capital, y Morales y Bananera, donde hay más que tres de los descendientes, todavía siguen con rice and beans. Eso nunca se le quita. No, y eso ha sido guatemalteco, adaptado por los Absolutamente, eso te iba a guatemaltecos y decir. los de Livingstone, y todos adaptaron al rice and beans. Pero, por ejemplo, en costumbres de relaciones, de familias, de fiestas, de bodas. o Digamos de 15. familia, una de las tradiciones que siguen es esa de trabajar duro y educación. Todos tienen que ser educados y todos tienen que trabajar. Es como nuestra cultura, trabajar duro y tener una educación. Los padres trabajan para educar a sus hijos. ¿Os sentís desplazados? A fin de cuentas, Guatemala es un país blanco, Sí. con una etnicidad grande maya. Sí. Los garífunas muy refugiados en Livingstone. Sí. Refugiados me refiero por la cuestión geográfica, ¿verdad? Sí. El río y tal. ¿Cómo se siente un afrojamaiquino en un país tan plural como este? ¿Cuál es el sentimiento de fondo? Uno se pierde aquí, especial cuando uno empieza a decir que no es garífuna. Porque Sí, parece lo miran que como diciendo, entonces, ¿qué eres? no? eso es lo que me decían a mí. No eres garífuna, entonces ¿qué eres? Así es. Y cuando yo decía de jamaiquina, guatemalteca, no sabían de qué hablaban. ¿Hay racismo todavía? ¿Racismo? Como rechazo. Rechazo al distinto, rechazo porque eres negro. Pues No, eso en no. el país, ¿tú lo ves que este es un No, país? eso no. Aquí lo único que encuentro es que porque eran invisibles. Y eso también es una forma de, no sé si es racismo, No es pero inclusión. no es inclusión. Correcto. Invisible, como que existe. no estuvieran, no Digamos que un existen. negro un jamaiquino hablando perfecto guatemalteco llega a un sitio y lo miran diciendo, bueno, ¿y este de dónde salió? Sí. Como que no existiera y de pronto es un ghost. Sí. No existe y aparece. Sí. ¿Y Ya. cuánto será la comunidad? Me refiero a la jamaiquina. ¿No? Ya. ¿Cuántas personas crees tú que hay en Guatemala? De afrodescendientes jamaiquinos. Así es. Eso yo creo que la cantidad va a ser mucho más que nosotros creemos, porque hay muchos que son afrodescendientes jamaiquinos que no lo saben. Porque si hay una cosa, y es que muchos jamaiquinos originales casaron con mujeres blancas. Sí, y entonces sus hijos casaron con mujeres blancas. Y se va Emblanqueciendo la piel, pero sí, sí, proceden de... afrodescendiente. ¿Cómo se puede uno enterar? Porque mucha gente nos oirá y dirá, puchica, me interesa el tema. ¿Dónde se entera uno de eso? Porque Pues yo creo que si hicieran un censo, pero antes de eso hay que educar a la gente que si tu abuelo o tu tatarabuelo era afro, entonces no importa si te pareces blanco, eres afrodescendiente. bueno, de hecho hay blancos de genética negra. Sí, En sí. todo el mundo, ¿verdad? Pero hay que educar a la gente porque la mayoría piensan que si son blancos no tienen nada de afro.
Y no es así. Y no es así. Puede incluso en una familia nacer uno negro y uno Sí. blanco, o más claro, y sobre todo en la medida que los matrimonios progresan. Sí. ¿Tú crees que ha habido mucha mezcla? Sobre todo ahora con la gente joven. Obviamente los primeros que vinieron sí se casaron con sí mujeres, mismo, digamos, sí. blancas. Pero en la medida que la comunidad ha crecido, hay más matrimonios, afinidad entre afros, afinidad con, no sé, con otros caribeños, o esto es absolutamente una mezcla, pues como pasa muchas veces en Estados Unidos, que no importa, ¿verdad? Solo se mezclan, no importa. Uno se enamora con quien se quiera. El amor no tiene El ni amor color. no tiene ni color, ni- no. ¿Qué te gustaría a ti hacer en Guatemala para, no digo para terminar tu trabajo, porque te queda mucho para Sí. terminarlo, pero para seguir este trabajo que tú has empezado de dar a conocer tus orígenes? Y los de otros muchos. Yo quisiera seguir y también quisiera hablar con los grandes de la comunidad que todavía están para tomar historias de cómo fue que cambiaron tanto, cómo fue que dejaron sus tradiciones, su cultura para adoptar al guatemalteco y se olvidaron de lo de ellos. Y entonces por eso no se lo enseñaron a sus hijos. Y ahora vamos en la 5ª generación que no saben nada de los afrodescendientes jamaiquinos. ¿Tú crees que hay niños ya que, olvidado, no son incapaces de hacer una caminadita o de comerse no sé, una comida típica, o de hacer un baile o una broma o de contar una historia? ¿Tú crees que ya se puede perder? Sí. ¿Tú tienes miedo se ha a perder perdido. eso? Sí. ¿Y Sí. tú crees que otros grupos, por ejemplo los mayas, los garífuna o afrodescendientes en Estados Unidos, Sí. guardan más sus tradiciones? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que los afrodescendientes jamaiquinos han sido muy dejados con su cultura y su tradición. No lo trataron de guardar y preservar. Los garífunas, por ejemplo, yo tengo tanta admiración para ellos porque ellos se han guardado su cultura y tradición de toda manera. O sea, hay más tradiciones en lo garífuna que lo que ha Sí, quedado porque en ellos este- lo protegen con su vida. Lo protegen. Somos garífuna y nada más. Y eso es lo que tú reprochas de alguna manera a la comunidad afro-jamaiquina. Tenemos que pelear más por dar a conocer lo nuestro, por guardar lo nuestro. Primero hay que conocerlo nosotros mismos. Y si nosotros lo conocemos, entonces vamos a hacer que otros lo conozcan. Pero si nosotros no lo conocemos, Ok. Y volver a Jamaica, volver a Jamaica como un enlace. sí. Es decir, traer cultura, refrescar memoria. Sí. ¿Habéis hecho acercamiento con el Ay, gobierno de sí. Jamaica? Yo quisiera hacer eso, a tomar un viaje y a llevarme uno de ellos a Jamaica para que conozcan y para que vean, porque hay muchas cosas que habían aquí en Guatemala que ya no se encuentran, pero en Jamaica hay en abundancia, porque los abuelos lo trajeron, ahora que ellos ya no están. ¿Tú crees que ese acercamiento, tú lo ves factible? ¿Cómo? ¿Lo ves posible? ¿Ves que Sí, ¿qué porque me han necesitarías? preguntado. ¿Cuál sería el apoyo? Ay, yo quisiera llevar a un grupo a Guatemala, a Jamaica, para que conozcan, como por ejemplo, yo tengo a una prima que al saber que ella era descendiente de habla inglés, se enteró a aprender inglés y consiguió un buen trabajo para una empresa muy buena que necesitaba gente que habla inglés. Es pura guatemalteca, pero habla inglés ahora, consiguió el trabajo y la mandaron a Jamaica varias veces. Es decir, que ella podía ser un buen enlace. Sí, y ahí fue a conocer a familia en Jamaica, los buscó y los encontró. Y ella tiene como los 23, 24 años. O sea, es la perfecta para poder hacer esto si Sí. quisiera. ¿Qué tiene el jamaiquino que a ti te enamora? Aunque ya se haya perdido. Hay algo que tú digas, es que Jamaica o el jamaiquino, o tu abuelo, ¿no? Es que yo ¿recuerdas algo de tu abuelo que te tenga enamorado como afro-jamaiquino? ¿Crees que hay algo especial? Tenían una fuerza, eran gente de fortaleza y lo que creen, lo que creían, eso era muy importante para ellos, la fe.
fue Eran gente que vino personas de aquí a hacer fe. fortuna. Migrantes que vinieron a hacer una vida, Sí. a buscarse una vida. Sí, eso. ¿Y tú crees que eso los hacía no, los conformaba como héroes fuertes? Sí, sí, especialmente por lo que tuvieron que pasar antes de vivir en la colonia, porque cuando les dieron esa tierra ahí en la colonia, lo que es colonia ahora, pues eso era, ¿cómo se dice? Pántano. Sí, pantano, todo era pantanoso. Sí, y con culebras, y era muy feo, y era swampo. Y ellos fueron los que trajeron y lo aplanaron, hicieron, edificaron y todo. hicieron sus casas y todo, y jardines, y era tan muy bonito. Bueno, a fin de cuentas es lo que tu mamá hizo en Nueva York. Sí, Digo, tu mamá es otra héroe en Nueva York. sí, sí. Ella fue de aquí en 59 a Nueva York porque quería una mejor vida. Por eso es... ¿Para su hija? Sí, para su hija. Y por eso la gente se van de un país, de un lado a otro, porque están buscando algo mejor. Y así era. ¿Tú crees que ha cambiado algo? Por ejemplo, de tu abuelito que vino acá con esa fuerza, a tu mamá que fue a Nueva York con esa fuerza, a muchos migrantes que ahora van a Estados Unidos con esa fuerza. ¿Sigue siendo la misma fuerza? ¿Ha cambiado algo en 100 años ese espíritu? Sí, tal vez van con la misma fuerza y lo mismo los manda adelante, como que sigan con lo mismo, pero no hay las mismas oportunidades como habían en ese entonces. Digamos que tu abuelo lo tuvo más fácil. Por eso, sí, porque había trabajo y los pagaban. Ahora casi no hay trabajo. No se encuentra trabajo. Es mucho más difícil ahora para inmigrantes. El gobierno y las organizaciones. Hablamos de un país pluricultural, multilingüe, se habla de maya, se habla de garífuna, nunca se habla de afros. Sí. ¿Qué queja tienes tú a quien no habla de afros? No sé si es una queja, Pedro, pero yo creo que es por la gente afro que no se hicieron ser conocidos. Ellos no dijeron, yo soy afrodescendiente jamaiquino. Cuando uno le preguntaba si eran garífuna, solo decían, no. Y seguían. Yo paro y les digo, no soy garífuna, pero ¿sabes qué soy? Yo soy afrodescendiente jamaiquina y soy guatemalteca y soy chapina. Y si no llevas ese discurso, es culpa tuya que no lo dice. Sí. No mía que no no lo te sabe. interpreto. Exactly. Y es exactamente esa la lucha que a ti te gustaría, más que una lucha, una obligación moral. De proyectar esa cultura. Sí, sí. Y quiero que otros que sean de la misma cultura que hagan lo mismo. Y ahora me parece que lo están haciendo. Porque ahora dicen, no, nosotros somos de los otros negros. Y entonces preguntan. ¿Así le llamaban, los otros negros? Sí, y entonces la gente pregunta, ¿qué otros negros? Y entonces eso da la oportunidad para decir que otros negros. Gloria, ¿por qué, ya que tú has sacado la palabra y yo te pregunté qué era lo correcto, por qué en algunos países hablar de negro es tan complicado? ¿Sabes qué, a veces Pedro? uno no sabe qué decir para no ofender. La cosa es que de hablar de negros, y esto lo digo emphatically, hablar de negros no es ofensivo a un negro. Ok, ahí lo dejo. Pero sí. No es ofensivo a una persona de color negro, porque sabemos que somos negros. Igual que otro es blanco y tampoco Pero es ofensivo. si usted me dice que soy negra y hay una persona blanca, la persona blanca te va a decir, ay, no diga eso, yo me voy a quedar callada porque soy negra. Yo no tengo problema con eso. Tú escribiste un libro, sí, You, donde describes no solo la vida de estos primeros jamaiquinos y tal, sino la vida de muchos afros que han sido exitosos. Sí. Apareces tú, aparece Marva, que estuvo en este programa, y aparecen otras muchas personas. ¿Quieres escribir más? Sí. ¿Crees que puedes escribir más? Sí. ¿Qué te queda? Yo creo que... ¿Tienes algún proyecto en mente? Sí, yo quisiera
escribir una segunda edición y eso solo es porque después de que salió el libro, entonces me están llegando correos y me están llamando y me están diciendo, ¿por qué no menciona mi nombre? Una señora hasta que me mandó la copia del pasaporte de su abuelo que era de Jamaica y el nombre de ellos no está en el libro. Y entonces me están mandando diferentes historias. Y en los colegios, Gloria, en las universidades, sí, a los chicos jóvenes, mostrarle que existe un grupo étnico. Sí, y también yo creo que es muy importante que uno sepa de dónde viene. Si uno no sabe sus raíces, ¿cómo van a crecer? Yo creo que es importante saber, conocer sus raíces. En Nueva York, en la comunidad negra de Harlem que tú te viviste, ¿verdad? Sí. ¿Existe esa preocupación también por otros grupos que procedan de otros lugares? ¿O en Estados Unidos está la cosa más perdida? No, ahora en este tiempo sí que la gente está enterada de dónde vienen y de su cultura y su tradición. Y todos están más o menos peleando para mantenerlo. Es decir, esto que se ha dicho siempre, blancos y negros, es mentira. Sí. Es decir, no hay dos grupos, sino que dentro de cada grupo hay, como el señor Obama dice, no, mis raíces están en África, en tal sitio. Sí. Existe también dentro de la comunidad negra, igual que existe dentro de la comunidad blanca. Sí, claro que sí. ¿Verdad? Que si los europeos, que si los americanos, que si los sudamericanos. Los americanos tienen la tendencia, y esto está en mi libro también, de tomar a un grupo, por ejemplo, digamos los indígenas, y les dicen Native American. Sí, dentro de esa Native, yo lo digo sombría, de Native American, hay muchos tribus que se han perdido. Ellos mismos no se han perdido, pero en la sociedad todo se ve como Native American. Y han hecho lo mismo con los negros, African American. Para los americanos, todos los negros, no importa dónde estén, son African American. ¿Qué de African American? Nunca he ido a América. Y son afros porque vienen de África, pero de hace 400 o 500 años. Pero luego hay por ejemplo, los caribeños son distintos. Sí, dentro de los afrodescendientes. Y como los hispanos también, Hispanic American. Dicen, no, somos puertorriqueños, somos dominicanos, guatemaltecos, mexicanos. Y eso no lo vamos a sacrificar. Sacrificar. Sí. ¿Y música? ¿Qué de la música? ¿Habéis hecho algo de música dentro del grupo jamaiquino? Sí, porque la música de nosotros es calipso y reggae. Así es. La música garífuna es punta. Es otra cosa distinta. Es otra cosa distinta. Pero aquí nadie sabe nada de reggae y calipso. No, solo la marihuana aquella que salía y los pelos. Y el pelo. Lo único. Sí, y el gorro del Bob Marley que quedó en la historia. Sí. Pero es más de eso, como por ejemplo Harry Belafonte. Ajá. Él cantaba calipso como nadie más. Incluso no se ha aprovechado muchos personajes negros que son muy famosos y que podían haber posicionado este mensaje cultural. Washington, por ejemplo, que no sé el señor de qué origen tiene, pero es un ejemplo, u otros que han venido. Yo creo que falta mucho por hacer en esto. Sí, falta mucho que hacer y eso es un problema de especialmente nosotros, pero no se queda con nosotros, pero hay varias culturas que se han perdido y se van perdiendo porque nadie escribe su historia, nadie dice, no están preservando sus historias. Yo creo para mí eso es una cosa muy importante uno tiene que saber su historia y guardar y preservar su historia. Esto es quién soy. A fin de cuentas son riquezas. Sí. Riquezas de baile, riquezas de cante, riquezas de cultura, riquezas de expresión. Siempre es así. En otras comunidades, Gloria, sí ha existido la tradición oral, cuentos que se han contado de padres a hijos. ¿Existe en tu memoria que tu abuelito, o tu papá o tu mamá te contaran ese tipo de cosas? Ay, sí, sí. Y te describían... ¿Qué cuentos podía contar tu abuelito? Lo que era su país, porque para tu abuelito su país fue Jamaica. Sí, era de Jamaica.
Y hablaban de cuando vivían en la finca y cómo fueron porque los padres de ellos no eran esclavos, pero los esclavos eran como mi abuela cuando vino aquí, ella ya era doctora, maestra, y mi abuelo era contador, y vinieron así, professionals. Sí, ya eran profesionales, correcto. Y eso hablaban en la noche, nos hablaban de cómo era la vida ahí. ¿Tú recuerdas esas anécdotas? Sí, porque yo recuerdo porque hasta los 5 años, porque yo tuve 5 años cuando falleció mi abuelo. Pero aún así tu mamá te contaría muchas cosas no, que le contaban a ella. No, ella no contó mucho. Yo sabía de lo que contaron los abuelos y la gente grande, que yo no debía de estar oyendo lo que estaban platicando, pero yo siempre estaba en la esquina, curiosa. sí, no puede ser, Gloria, que todo. por irte a Estados Unidos tan pequeñita, tú tuvieras en tu corazón la necesidad de buscar tus raíces. Pues sí, claro. Quizás llegaste a un país y te encontraste desubicada, perdida, diciendo, bueno... No eso, porque yo al llegar a los Estados Unidos ya tenía 12 años, yo sabía quién era, yo sabía de dónde venía. Yo vengo de gente trabajadores que estudian y hacen cosas con su vida. Pues para mí, para solo andar ahí haciendo nada, eso ni era opción, eso no entraba a la mente. Uno tenía que seguir en los caminos que nos han enseñado. Bueno, ahí ven ustedes una historia, en este caso de Gloria Rowe, una mujer afrodescendiente, pero jamaiquina. Si no lo ha dejado claro en ese tiempo de entrevista, ya no lo va a dejar muy claro. Y yo creo que como guatemaltecos o como ciudadanos de un país, lo que hay que preocuparse es por toda la gente que convive con nosotros y cuáles son las grandezas de otras culturas. Sí. Y sobre todo de culturas que parecía que no existían, porque no lo sabíamos, porque ellos no nos lo habían explicado, pero ahora que tenemos la oportunidad de que Gloria se va a quedar en Guatemala, pues te deseamos lo mejor y esta tribuna siempre está abierta para que se conozca ese enorme potencial afro que está perdido. Muchas gracias. Bueno, no está perdido, porque tú lo has encontrado. Sí. Pues entonces vamos a brindar con vino, este es guatemalteco, pero bueno, cuando traigas vino jamaiquino... Ok. No,